Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ya saben, para mí es un gusto tener aquí invitados especiales y el día de hoy vamos a tener invitados muy especiales y además vamos a hablar de un encuentro muy interesante. Vamos a hablar del sexto encuentro de liderazgos políticos que se llevó a cabo el 20, 21 y 22 de julio aquí en la Ciudad de México. Y saludo primeramente, empezamos con las damas, con Paula Santillán, coordinadora de Mujeres Diversas. Paula, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alex. Segundo lugar, me voy ahora sí con Iván Tagle, director general de YAG México. Gracias, Iván. Saludos, gracias, Alex. Y finalmente me voy, y no por ello menos importante, con Adrián Rodríguez, que es el coordinador de programas internacionales y también estatales de aquí, de este encuentro y además de YAG. Gracias. A ver, vamos a platicar. ¿Qué pasó, Iván, 20, 21 y 22 de julio? Bueno, pues en estos días justo nosotros como organización, en conjunto con un consorcio de distintas organizaciones, logramos reunir a liderazgos de toda la región en el sexto encuentro de liderazgos políticos LGBTI+, de las Américas y el Caribe. Es uno de los encuentros más importantes a nivel de la región, donde logramos tener a diversas personas que están interesadas en la promoción de la participación política y ciudadana en nuestras comunidades, y pues estuvieron perfiles básicamente como lo ha sido el representante experto de las Naciones Unidas, Víctor Madrigal Borlós, que pudo estar junto con nosotros. También tuvimos a personas de la política regional, como la diputada Susel Paredes, el exdiputado de Perú, Alberto Belaúnde, el exdiputado Mauricio Toro, ¿no? O sea, logramos reunir a diversos países y sus líderes en este encuentro que duró estos 3 años, ¿no? Y respecto a nuestro país, nos permitió la posibilidad justo de traer a figuras mexicanas, como lo ha sido la diputada federal Salma Luébano, que ha sido una de las primeras personas trans dentro del Congreso Federal. Ajá. El diputado por la Ciudad de México, Temístocles Villanueva Ramos, el alcalde, por ejemplo, de Nesa, Adolfo Cerqueira. Tuvimos también a la primera regidora trans de todo el país, Ana Eugenia, ¿no? Tuvimos también a la primera diputada federal en la historia de nuestro país, que es Patria Jiménez. Entonces, fue un evento que, puedo decirlo, hace más de una década no veíamos en nuestro país, y el objetivo de este encuentro es poder tenerles, porque necesitamos estar en esos espacios de toma de decisión. Históricamente esos espacios se nos han negado, y este ha sido el encuentro en el que pues básicamente nos comenzamos a organizar de cara a un 2024 que serán las elecciones más importantes y más grandes del país, que además definirá toda una cuestión en la política mexicana, ¿no? Y que afortunadamente nuestro país ha avanzado ya, por ejemplo, en sus instituciones electorales. Hemos visto en algunos estados, en algunos procesos, que se van garantizando las acciones afirmativas que nos permiten estar ahí, ¿no? Obligando a los partidos a que postula personas de la comunidad LGBTI+, ¿no? Y en ese sentido, como organización, nosotros teníamos 2 líneas. O somos la organización que critica, que solo golpea, que dice, oye, eso no me representa y está mal y solo vemos los oscuros, o somos esta organización que comprende que hay una curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestras historias, nuestras vidas siempre han estado cruzados a razón de la discriminación a base de nuestra orientación sexual, nuestra identidad o nuestra expresión de género. Y esa discriminación genera inevitablemente brechas de desigualdad. Por ejemplo, las personas trans actualmente que están anteriormente a esto, pues solo se les había designado a 2 cosas, ¿no? El trabajo sexual o el trabajo en una estética. Y constitucionalmente tienen el derecho a participar, a representar, y ahora han llegado ahí. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo queremos que sea ahora nuestra representación, ¿no? Y tiene que ser estratégica y tiene que ser fuerte. Entonces, desde nuestra organización, nuestra propuesta fue
justo ir fortaleciendo estos perfiles para lograr la política que queremos, ¿no? La democracia exige igualdad, ese es el lema del sexto encuentro, y realmente creemos que una democracia sana es una democracia que permite la representación de las comunidades históricamente vulneradas, ¿no? Y precisamente genera acciones afirmativas que de alguna manera van poniendo el piso parejo y compensando todas estas brechas de desigualdad en razón a la discriminación que tenemos por ser y por amar. Entonces, esto ha sido un parteaguas. Jamás en la vida habría sido posible reunir a los distintos partidos y sus distintos líderes en un solo encuentro, ¿no? Por ejemplo, tuvimos a la secretaria nacional de Morena en cuestión de diversidad sexual, ¿no? Y tuvimos también a la secretaria de diversidad sexual de Movimiento Ciudadano. Tuvimos personas del PAN que estarán compitiendo para las elecciones del siguiente año. Tuvimos a personas del PRI. Tuvimos la representación de todos los partidos en este encuentro. Y déjenme decirles que nadie es asesino. Entonces, eso es un indicador de que son espacios necesarios y que somos la sociedad civil quienes tenemos que tomar también las riendas de la participación política y ciudadana y provocar estos espacios, detonar las conversaciones y sobre todo articularnos de cara al odio que enfrentamos. Me queda claro y la verdad qué buen esfuerzo, ¿eh? Gracias. Porque, mira, tiene razón en cuanto a que no se asesinaron a nadie, pero el hecho de que haya un respeto y que hayan partido de respeto para todas las ideas y ahí converjan y traten de sumar lo que tú decías, la curva de aprendizaje, es verdaderamente plausible. No sé quién lo pensó, no sé cuánto tiempo lo pensó, pero lo cierto es que lo hayan hecho, yo creo que eran los más nerviosos. Yo sé, un poquito antes del programa me decían que estaban muertos. Deberían, claro que estarían muertos, pero de cansancio. Porque sí, es agotador organizar a todos, llegar y decir otra entrevista, y vamos a hablar de lo mismo, y curiosamente no es de lo mismo. Así es. Porque todo es un distinto, y lo que me encantó es eso de la curva de aprendizaje. Sí, hemos cometido muchos errores como sociedad, desde luego. A veces por falsas ideologías, a veces por creencias estúpidas, a veces porque partimos de cosas que no deberíamos ni siquiera considerar, por lo que sea. Pero lo cierto es que ahora tenemos que hacer algo de cara al México que queremos construir, y eso es basado en el respeto. Y si no hay respeto, como país estamos fritos. Perdón, nada más una pregunta, Iván. Cuando estabas diciendo que fueron 3 días, pero 3 días fue un evento, ¿cuánto les llevó prepararlo? Pero prepararlo desde el punto ciego y cero. Claro, pues es importante decirte que este ya es el sexto encuentro. Sí. Hemos organizado encuentros anteriormente en otros países. Cada 2 años se realiza y nosotros peleamos justo desde hace 2 años o 3 que fuera en México, porque estábamos ya visualizando lo que estaba pasando con las acciones afirmativas. Es la primera vez en la historia de nuestro país que vemos esta gran participación de personas abiertamente LGBT dentro de la política. Era impensable hace 10 años eso. Tú querías ser político, no podías ser abierto, te tenías que casar, tenías que tener hijos, tenías que salir en ciertas portadas de revista. Eso ha cambiado, ¿no? Y en ese sentido fueron 2 años intensos para poder traer a más de 600 personas a nuestro país, coordinarla durante estos 3 días y no solo tenerlos en un gran espacio, porque creemos que nos merecemos lugares dignos como el Sheraton enfrente de lo que ha sido el Ángel. A la par teníamos diversas cumbres, por ejemplo, cumbres específicamente con todos los cargos electos de la región, que vino una bancada importantísima de Brasil que pudieron hacer su primera bancada LGBT a partir de este encuentro, y ese encuentro se dio dentro de la Cámara de Diputados Federal, a la par que estaba la cumbre de todos los activistas mexicanos, todos los funcionarios públicos de México, ¿no? A sus diversos niveles. Tuvimos desde ejecutivo como municipal, ¿no? Y lo más local, y eso es importante porque tenemos que hablar de gobernanza, tenemos que hablar de interseccionalidad, de cómo vamos
estamos trabajando en el diferente andamiaje institucional para avanzar, ¿no? Y sin duda hubo también a la par estas cumbres a nivel regional para combatir los discursos de odio. 2 años intensos de un gran trabajo que, bueno, esto no se hubiera dado sin personas tan extraordinarias como las que tenemos en la organización, y me da mucho gusto decirlo que además son personas jóvenes, echadas para adelante, quienes cambian el paradigma de qué era la participación política, y hay una nueva promesa de generar una política distinta, y tenemos que estar ahí. Tenemos nosotros como sociedad que tomar las riendas, ¿no? Y fortalecer nuestra democracia, porque claramente está en riesgo. Lo podemos ir mapeando con los diversos discursos que se levantan de repente, con un Cuadri, con una Teresa Castel, ¿no? Que promueven estos discursos de odio para negarnos nuestros derechos, y uno de los derechos importantes que nos niega la discriminación es participar en la política, ser votados, estar dentro de una institución partidista. Eso tiene que cambiar en México. Es que dijiste algo que me encantó: personas, somos personas, y como tal nos debemos de tratar. No hagas a otro lo que no quieras que te haga. Así es. Partimos de eso. Paula, ¿cuánto llevas participando tan activamente en estos encuentros? Básicamente toda mi vida activista, que bueno, desde ya muchos de nosotros hemos hecho lo personal político, y empezamos desde que teníamos 17, 15 años, entonces tengo ahorita 30 años, y a lo largo de estos 15 años nos hemos fortalecido justo en estos temas, principalmente en la agenda para erradicar la tortura en México a las poblaciones LGBT, que son las mal llamadas terapias de conversión o los ECOSIG, estos esfuerzos que intentan reprimir o suprimir nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género, que puede ser violencia sexual, privación ilegal y la libertad, vaya, todo aquel esfuerzo que intente erradicar nuestra existencia. Son la antesala a los crímenes de odio. Entonces, a raíz de que pusimos legislaciones también a nivel nacional para erradicar esta práctica, pues nos dimos cuenta que la mejor manera de hacer avanzar nuestros derechos humanos es que estemos en la mesa de toma de decisiones. Y para ello, la necesidad imperante de fortalecernos. Desde ya creemos mucho que la comunidad tenemos que brindarnos oportunidades, y es por ello que durante estos 2 años hemos creado muchísimas cosas como escuelas de liderazgos para futuros candidatos. También hemos creado cafés políticos para activismos comunitarios y empezar a escucharnos y a reaprender qué es la democracia. No una democracia heterosexual, binaria, que ha sido represora en nuestros propios derechos a lo largo de la historia de nuestro movimiento LGBT y como historia, como colectiva, sino también empezar a ver qué ruta podemos tomar para alcanzar estos derechos. Y en la ruta la colectividad, por supuesto, ha sido uno de los pilares fuertes. Y en ese sentido, desde ya creemos muchísimo también en la cooperación internacional, y es por eso que no estamos solas en este camino. Tenemos también dentro de este equipo de liderazgos LGBT a otros 6 países más. Entre ellos está Brasil con Vote LGBT, que es histórico lo que hicieron después de la dictadura Bolsonaro. La participación política, que ahora son 90 cargos LGBT, de los cuales 14 son mujeres trans. También está Somos EDC de Honduras, Diversidad Dominicana de República Dominicana, también está Caribe Afirmativo de Colombia, Victory Institute de Estados Unidos. Vaya, somos un conglomerado de países, Promsex del Perú, por supuesto, en el cual nuestra idea es hacer avanzar la democracia hacia la igualdad, reaprenderla y reeducar también a personas heterosexuales que también están en la política a poder vislumbrar una política interseccional. Desde el consorcio hicimos muchísimos esfuerzos durante todos estos casi 10 años que hemos tenido de liderazgos LGBT, en el cual la mirada interseccional ha sido pilar y guía, en el cual hemos logrado que, por ejemplo, de 3 mujeres diversas, 2 estén en estos momentos en la mesa de toma de decisión o sean cargos electos en toda Latinoamérica. Hemos logrado que, por ejemplo, en el encuentro de liderazgos, el 57% de las panelistas son mujeres diversas. Entonces,
en este encuentro no solamente convergieron estas lideresas políticas, mujeres diversas, sino también colectivas con esta misma visión. Y entre estas grandes, por ejemplo, panelistas que estuvo fue Amaranta Gómez Regalado, una gran activista mushe por los derechos de la diversidad sexual, y no solamente eso, sino también VIH, y en este taller pudimos escucharnos y converger qué es la interseccionalidad, cuáles son las características de nuestros propios territorios, para que a partir de eso podamos crear política, que sea una política que abrace más, no invisibilice nuestras expresiones, nuestras orientaciones, nuestras identidades y también nuestra diversidad cultural. Uh-huh. Y pues por supuesto esta mirada pues ha convergido y ha permeado muchísimo en las políticas que se han creado, por ejemplo, en otros países. Y quiero rescatar muchísimo el trabajo que han hecho, por ejemplo, las diputadas federales en México, Salma Luevalo Luna, en empujar realmente la participación política, no solamente de la comunidad, sino también de las mujeres diversas en todas nuestras interseccionalidades, desde el trabajo sexual hasta cualquier activismo político que se esté permeando en estos momentos en México. Me parece impresionante, pero nada más, este sexto encuentro, pero los otros 5, ¿en dónde han sido? Han sido en Colombia, pero empezamos en Honduras. ¿Honduras? En 2014. Después estuvimos en, Perú, Colombia, República Dominicana y fue en pandemia. Fue en pandemia. El penúltimo presencial fue en Colombia, que en Colombia déjame decirte que estuvo impresionante porque solamente nos faltó un país y fue por un tema de que no había llegado al vuelo, pero estuvieron todas las Américas ahí. También en este encuentro pudimos rescatar la participación de más de 30 países, ¿no? 400 personas en total antes de la pandemia. Después de eso fue el encuentro, vino la pandemia y no pudimos reunirnos, a todos nos afectó de manera virtual, y ahora en México pues ya no fueron 400, sino más de 500 personas. Entonces. Entiendo perfectamente, porque por ejemplo nosotros como televisora podemos hablar de un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Así es. Entonces, ahora ya tenemos el Zoom, pero antes nos costaba mucho meternos a las redes sociales, pero lo entiendo perfectamente. Adrián, justamente te platicaba que hace unos momentos comentábamos y te decía que este programa era informativo. Nos interesa conocer lo que está pasando, pero sin distorsiones, porque tú lo sabes, la información es sesgada y a veces no te llega con tanta vehemencia como la que tienen ustedes ahorita. Te pregunto tú, que te encargas de los programas internacionales, etcétera, ¿cómo podemos nosotros como sociedad informarnos y evitar sobre todo cualquier tipo de sesgo? Queremos saber lo que está pasando sin adjetivos y que nosotros mismos encontremos información. Como bien lo mencionaban mis colegas, este ejercicio fue histórico y único en su clase. Fue histórico no solo en la región, sino en todo el mundo, en donde pusimos sobre la mesa que las personas LGBTIQ+ podemos crear política pública. Y hay que llevar esa información a todos lados. Podemos crear política pública, podemos legislar, pero no solo acerca de temas LGBTIQ+. Las personas LGBTIQ+ podemos hablar de pobreza, podemos hablar acerca de salud, podemos hablar acerca de temas de política pública de seguridad. No solo encuadrarnos en que eres una persona LGBTIQ+, por lo tanto todas las leyes van a estar dirigidas a temas LGBT. Y a partir de ello, de eso se trató este encuentro, de hablar de la pluralidad de visiones de todas las Américas y el Caribe, en donde no solamente estuvieron todos los partidos políticos mexicanos, sino que también hubo una pluralidad de partidos políticos de Brasil, de Colombia, de República Dominicana, en donde vinieron personas que se quieren convertir en regidoras, se quieren convertir en las futuras personas diputados y diputadas de esos países, que vinieron con una preocupación de cómo voy a crear una campaña política siendo persona abiertamente LGBT. Y la respuesta es sentirse orgulloso, orgullosa y orgullose, y al mismo tiempo recordarle a las personas que somos personas capaces de hablar de temas muy puntuales que le interesan a todas las personas, y que las personas LGBTIQ+ podemos gobernar y podemos legislar
para todas las personas en todos los países de todo el mundo. Me encanta lo que está diciendo porque la capacidad es de las personas y todos somos capaces. Si nos preparamos, todos somos capaces. Y olvídate de cualquier otra situación. Si tienes tú el conocimiento, la experiencia y todo, puedes hablar y puedes enriquecer una agenda. Eso es lo que estamos haciendo, enriqueciendo la agenda. Y para la gente que nos está viendo, qué bueno que se den este tipo de encuentros, porque de alguna manera nosotros nos nutre, nosotros como sociedad civil, y esa es la sociedad civil en la que radican los cambios. Así es. Porque en la medida que podamos crecer como sociedad civil, es seguramente el México que tendremos, que todos soñamos y queremos. Somos el termómetro social, somos el termómetro social, y justo añadiendo a esto, acercarse a sociedad civil sin miedo. Realmente, ¿en qué pueden aportar como personas aliadas en el tema LGBT, en el tema de participación política? Y creo que lo más importante es, para quitarnos los sesgos, es conocer a sociedad civil, el trabajo que está haciendo, y no solamente eso, sino socializarlo. La importancia de socializar los temas que estamos tratando es hacer llegar el mensaje a más y más personas. Es que tú comentas, ahorita dijiste aliados, yo creo que al revés, es simple y sencillo. Bueno, está bien, pero me refiero es, todos somos uno, todos somos México. Claro. Y en la medida que todos integremos ese en México, es hacia donde vamos. Y hay una visión que nosotros como organización también tenemos, ¿no? Por eso las playeras que ven bisexual, lesbiana, gay, heterosexual. Pero al final de todo, somos seres humanos. No importa con qué letra del abecedario comience tu nombre, ¿no? Al final, todos somos seres humanos. Perdón, me encantó cuando dijiste somos personas. Todos somos personas. Claro, de eso se trata, y todas tenemos el derecho de poder vivir una vida digna, de vivir en libertad, de vivir sin discriminación, ¿no? De vivir sin clasismo, sin el racismo, porque todas esas opresiones nos limitan, generan brechas de desigualdad, y una sociedad democrática justo busca erradicar esas brechas, ¿no? Quitarlas, construir esos puentes, sobre todo para las comunidades que históricamente han sido vulneradas por algún modelo. Es importante comentar que ha cambiado la sociedad y que nosotros estamos en un momento coyuntural. Por primera vez en la vida, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, de nuestro país, nos ha censado. Jamás había pasado eso, jamás habíamos tenido datos oficiales de cuántos somos, ¿no? 5 millones de personas en México se identifican como personas LGBTI más. Seguramente habrá más, porque, eso es por justamente ejemplo, las personas que no pudieron contestar la encuesta, aquellas personas que están en las comunidades rurales, aquellas personas que viven con alguna discapacidad, aquellas personas que están privadas de su libertad, o aquellas personas que por miedo siguen dentro del closet. Entonces vamos a decir que no solo son 5 millones, al menos 5 millones, y no somos una minoría, porque esas 5 millones de personas tienen papás, tienen mamás, tienen hermanos, familiares y amigos que juntas sumas una gran mayoría que define una elección, que define el rumbo de un país. Has dicho algo verdaderamente interesante, pero además recordemos que es un muestreo. No es, o sea, jamás vas a poder llegar a todos. Hay sesgos. Las elecciones para todos, ¿no? Pero los muestreos son muestras. Y si desde ahorita consideras que son 5 millones, es porque realmente es más, es el doble. Siempre me decían, cuando haces esto, cuando es muestreo, resulta, cuando menos multiplícalo por 2. Mínimo. Y en ese sentido, a razón de nuestros derechos, tendríamos, por constitución, por reglas electorales, que tener una mayor representación dentro de los congresos. Y eso no está pasando. Entonces, nuestros congresos, nuestros poderes legislativos, nuestras autoridades electorales están justo en la discusión de cómo incluirnos, cómo será. Y nosotros con una visión de tenemos que estar en esta agenda para fortalecer, porque, nuevamente, no queremos que lleguen las personas LGBT solo a legislar temas LGBT, porque ahí no generas un cambio o gestionas el cambio social. Generas y gestionas el cambio social a partir de lo que haces por las otras personas. A mí me impresiona, por ejemplo, el caso del alcalde de Nesa.
Nesa, que es uno de los municipios más grandes, yo puedo decir tal vez hasta de la región, es gobernado por un alcalde abiertamente gay, que está en el coro gay de la Ciudad de México, que baila, que se draguea y tiene una popularidad enorme porque está haciendo además un trabajo justo con poblaciones prioritarias porque entiende la importancia de los derechos humanos, entiende qué es la discriminación y sabe qué es lo que tiene que atender, que no nada más es tema LGBT, sino es derecho al agua, el acceso a la vivienda, porque todo eso nos cruza. Cuando Paola habla de tenemos que tener una mirada interseccional, hay personas LGBT que viven con discapacidad, ¿no? Hay personas LGBT que están en los pueblos originarios y entonces defender los derechos humanos es defender los derechos de la comunidad LGBTI+, defender los derechos de las mujeres es defender los derechos de la comunidad LGBTI+. ¿Por qué? Si en un país no se garantizan los derechos de las mujeres, por ejemplo, a decidir sobre su propio cuerpo, jamás se van a garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual. Por un simple statement. La sexualidad socialmente fuimos educados en que tenía un único fin que era la procreación, ¿no? Y a partir de eso todas las actividades que estén fuera de eso son pecados, son patologizantes y entonces comienza a haber una segregación. Eso ha cambiado, nosotras estamos empujando a que haya un cambio de paradigma y hay una encuesta muy interesante sobre participación política que hace Illuminate. Esta encuesta, que la han sacado apenas yo creo que menos de 2 meses, revela que el 56% de las personas en México están de acuerdo en que haya candidaturas LGBT. El 56% diría yo sí voto por una persona abiertamente LGBT. Y eso es un cambio de paradigma en la política increíble. Y más que ¿no? Estás hablando de un país machista. Completamente. Eso es algo que es más mérito. Y eso es algo que deben de felicitarse. Y yo los felicito porque nos han quitado esa venda de los ojos y nos han quitado muchas excusas. Porque este país con el machismo se dan más pretextos, excusas que razones. Y ahorita lo que están haciendo es informarnos, educarnos, concientizarnos. Y eso, la verdad, es plausible desde todos los puntos de vista. Perdón, Iván. Claro, porque además no importa el número de leyes que existan o que tengamos una de las constituciones más hermosas de todo el mundo. Realmente yo creo que la Constitución Política Mexicana es una cosa, es una buena práctica. Pero lo que vemos en el día a día es que las dinámicas sociales no avanzan conforme la par de las leyes que se están poniendo por una sola razón. Porque son las políticas sociales, son las políticas públicas las que realmente permean y generan un cambio social y gestionan el cambio social. Pero no hay política pública si no hay presupuesto. No hay política pública si no hay presupuesto. Y el presupuesto se lucha en los congresos. Entonces, uno de los grandes desafíos y retos que observamos en este encuentro con todo lo que vivimos es precisamente eso, que tenemos que organizarnos y tenemos que coordinarnos para pelear el presupuesto y que ese presupuesto sea efectivo hacia las políticas públicas. Por ejemplo, yo nací en el año 89. Cuando yo nazco, todo el mundo, incluso hasta la Organización Mundial de la Salud, me consideraba como un enfermo y un criminal, ¿no? Porque eso se decía, o sea, quienes nacieron antes de 1990, la homosexualidad era considerada como una enfermedad. No fue hasta ese año que la Organización Mundial de la Salud la retira. Actualmente ha considerado la transexualidad como una variante más de la sexualidad humana, ¿no? Pero vemos décadas y siglos de una educación que sigue permeando hasta el día de hoy y que nos ha sometido a nosotras a violencias como los ecocidio, como las terapias de conversión, porque la gente dice, te puedes curar. Ahorita metimos, como decía esta Pau, estos proyectos de leyes a nivel federal, a nivel local. Llevamos 15 estados que ya han legislado en contra de las terapias de conversión. Logramos que el Senado aprobara la iniciativa. Actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, que por cierto ahí hay un gran mensaje porque la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal ha secuestrado el proceso legislativo por nuestros derechos. Se vienen las elecciones y eso complejiza aún más, ¿no? Pero aún así pasemos esas leyes.
la sociedad sigue manteniendo las prácticas violentas, las ideas, y entonces buscamos que el gobierno, una vez que reconozca estos fenómenos como un delito, ¿no? El reprimir tu sexualidad porque el psicólogo piensa que así te va a curar, ¿no? Se necesitan campañas, se necesita ir a las escuelas, se necesita prevención para garantizar la no repetición del delito, y para todo eso necesitan presupuesto, ¿no? Y tenemos que luchar ese presupuesto para garantizar los derechos humanos, y esos son los congresos. Me parece lógico y legítimo lo que están comentando. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación alternativos para sensibilizar a la gente de la importancia que tienen? Edúquenme, por favor. Los medios de comunicación tienen una tarea vital: ser el eco de resonancia de las voces que históricamente no han sido escuchadas, de las voces que históricamente han sido silenciadas. Y este ejercicio significa que alguien le va a escuchar y por lo tanto cambiará la configuración social. Porque eso significa que otra persona llevará ese mensaje. Y de eso se trata, que las personas pasen la voz, que las personas sepan que deben de votar por personas LGBTIQ+, que las personas comprendan que nosotras, las personas LGBTIQ+, no hay nada que curar. Y estos espacios son clave. Estos medios de comunicación alternos, alternativos, y los medios de comunicación grandes, pequeños, el tamaño que sea, son el eco de resonancia para llegar a personas que tal vez no comprenden a profundidad o en la superficie que solamente hay una lucha, la de los derechos humanos. Y me gustaría Sí, adelante, añadir por también favor. la comunicación ha sido vital en el movimiento de muchas luchas sociales a lo largo de la historia de la humanidad. Quiero recordar, por ejemplo, a Friedrich Heinrich, que fue uno de los primeros activistas por los derechos de las personas afroamericanas en Estados Unidos en 1900, un gran orador. Y decía, yo voy a hacer que esa persona blanca voltee a escucharme, porque nos oyen, mas no nos escuchan, porque no quieren escucharnos. Entonces la comunicación ha sido vital, no solo para abrir mentes y sensibilizar corazones, sino también para empujar una cultura de paz en donde las identidades, en donde las personas sean garantizadas sus vidas, y que nuestra visibilidad, hemos hecho que nuestra visibilidad sea política, no se nos vaya la vida, como ha pasado en los últimos meses, por ejemplo, en Aguascalientes, con el compañero Ulises Nava, perdón. ¿Cómo garantizar que nuestras vidas sean salvaguardadas en un país que todavía está en una curva de aprendizaje en la sensibilización y en las dinámicas sociales, como comentaba Iván? Y recordar que la deconstrucción también es un proceso constante, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación tienen un papel vital, por ejemplo, para la revictimización o no, para ganar una elección o no. Lo vimos en el tema Trump en Estados Unidos, ¿no? Cómo fueron los medios de comunicación los que definieron mucho de esas elecciones, sin duda, ¿no? Sembrando incluso propaganda, malas informaciones, ¿no? Agarrando a las personas indecisas a través de las redes sociales. También hay que hablar mucho sobre comunicación, es vital, pero algo importante de los medios es que justo se comprenda que hay mucho por conocer y que están las fuentes, estamos nosotras, las organizaciones, los activistas, que podemos acercarnos siempre a asesorar, ¿no? Y nosotros también como sociedad tenemos todo un reto, ¿no? Al comprender que la deconstrucción de la gente es poco a poco, ¿no? Nosotros trabajamos mucho desde la empatía, desde el respeto, porque creemos que de esa manera generas atracción. Por ejemplo, el tema de la cancelación, de te equivocas en este momento y entonces te tacho ya para siempre de lo que... Eso no ayuda más que a generar resistencias, ¿no? Y en ese sentido los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho a borrar diversos estigmas y prejuicios sobre nosotras y nosotros, que, por ejemplo, esto que estamos haciendo, ¿no? Que agradezco mucho este espacio. Al final, los espacios de comunicación son muy importantes, como lo decía Adrián, para llegar a esas personas que no llegamos nosotros en nuestro día a día. Pues miren, les hago la invitación
y seguir el programa. No estoy cortando el programa, pero cuando necesiten comentar algo y quieran platicar de algo, por favor, esta es su casa. Muchas gracias. Porque, miren, la verdad, yo sí reconozco, yo a título personal me falta mucha preparación, pero prefiero que me preparen personas como ustedes, que hablan de oratorias, pero tú hablas de grandes oradores, pero perdóname, lo que me han demostrado es conocimiento y una facilidad de expresión brutal. Yo ya la quisiera. Lo están haciendo muy bien. Entonces digo, vengan y hablen, comenten, esta es su casa, porque nosotros también de alguna manera sabemos lo que es estar abajo y tratar de que te vean como medio de comunicación. Nosotros llevamos 10 años luchando porque nos hagan caso y que nos vean y que nos tomen en cuenta, y gracias a Dios hemos ido ganando espacios. Y por eso es que entiendo perfectamente de lo que están hablando. Y reitero, a mí me impresiona también la manera como se expresan, porque hablan de conocimiento, de convicción, de razón, de corazón, que eso es algo que, créanme, es difícil de encontrar en cualquier edad. Gracias. Y lo están Muchísimas haciendo muy gracias. bien. Ahora, otro favor, para la gente que nos está viendo y que no tiene idea de cómo informarse, ¿le pueden dar sus redes sociales? ¿Pueden compartir sus redes sociales? Claro que sí, estamos en todas las redes sociales, todas, y LinkedIn también, como @YAJ México, YAAJ México, ya, exacto, como Ahí dice está, nuestro ya, decano. justo. Yak significa amor en la lengua maya y ha sido ese estandarte por más de 15 años. De hecho, somos como esta familia elegida, esta familia que se nos fue negada por una sociedad que no abraza la diversidad. Entonces, nuestra vendetta ha sido el amor y cómo eso ha transformado vidas, incluyendo las nuestras, y ha salvado también muchas más. Entonces, en maya ya significa Amor. 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 Y todos somos seres de amor, entonces demostrémoslo, ¿no? Otra de las cosas que les iba a comentar, bueno, se habla del sexto encuentro. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Y les voy a comentar, porque hace rato lo comentaba contigo, Adrián. Hoy, curiosamente, recibí una persona de Vancouver que me decía, oye, ¿qué está pasando con ustedes? Y justamente me comentaba de esto. Bueno, realmente hacía referencia al de Aguascalientes, pero también me comentaba de este encuentro. Y le dije, bueno, yo en la tarde los voy a tener y ya te estaré informando. Pero lo cierto es que hubo repercusión, ¿eh? O sea, que me lo hayan dicho el martes de un evento que tiene unos días y que realmente no tuvo una gran difusión así masiva en todos los medios, no lo veías. De repente es para felicitarlos, decir, oye, qué buena convocatoria y sobre todo, qué chismosos somos, ¿no? Porque no, digo, hay que seguir el principio de la gallina, pone huevo y cacarealo. Claro, claro. Entonces, ¿qué sigue? Creo que este encuentro abrió un mar de posibilidades. Fueron más de 30 países, fueron 100 personas mexicanas becadas, fueron 40 personas de Latinoamérica becadas de forma completa, fueron aproximadamente más de 250 personas mexicanas que vinieron a Ciudad de México, más de 200 de todas las Américas y el Caribe, que intercambiaron las mejores prácticas de sus países. Y a partir de ello se abre un mar de posibilidades. Un mar de colaboraciones, un mar de proyectos, un mar de programas que estoy seguro que se redoblarán esfuerzos de distintos países. Y yo hago un llamado a que nos pongan muchísima atención, porque desde YAG México vamos a estar trabajando con la región como nunca. Y en 2 años nos vemos en Brasil. Y en 2 años nos vemos en Lo Brasil. que viene justo es también encuentro en 2 años de cara a Brasil, ¿no? Y viene también una cooperación internacional importante para este encuentro porque ha resonado mucho por el nivel de interlocución que tenemos con los gobiernos de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos pudo venir Jessica Stern, que ella es la comisionada por el presidente Biden a nivel federal, o sea, a nivel de gobierno, que dice, tú te vas a encargar de los temas LGBT y más. Entonces ella llega y por su sola presencia a observar todo este proceso, todos los países de habla inglesa
Ahora saben que hubo este congreso, saben que los mexicanos empezamos a romperla porque tú sabes, mi casa es tu casa y los mexicanos saben. Claro, Sabemos hacer la fiesta buena. Sí, Sabemos claro. hacer política, sabemos muchas cosas y otra de las cosas importantes es que interlocutamos con los gobiernos a través de sus embajadas, los embajadores. Muchas gracias a todos los embajadores de estos países en México, tanto el de Estados Unidos, Ken Salazar ha sido un gran aliado nuestro, la embajadora de Quebec, la delegada de Quebec en México, Stephanie Allard, que nos ha ayudado también a, por ejemplo, interpretamos este espacio en 3 distintos idiomas: inglés, español, inglés, portugués, español, portugués y también francés, ¿no? O sea, porque pues nuestra región está en esos 3 idiomas importantes. Quebec fue vital para ello. El embajador de España nos recibió en su centro cultural para hacer una recepción para todos los cargos políticos, ¿no? Estuvo también la embajada de Chile. La embajadora de Chile fue a presenciar. Eso fue increíble. Gabriela Sánchez, los embajadores pedían entrar a nuestro evento precisamente para observar, para ver cómo después de esto podemos articularnos. A nosotros nos queda una semana agotadora de reuniones, ¿no? Precisamente para cristalizar todas las discusiones que se estuvieron dando, y lo que viene para México es más representación, pero sobre todo una representación efectiva, que no cierre las puertas, que no nos cierre las puertas, sino que las abra, claro, y que genere un cambio social en la gente, ¿no? Wow, la verdad, chavos, yo estoy sorprendido y sobre todo debo de reconocer que me encantaría esto verlo en los medios de comunicación, porque para preparar este tema, créanme que encontré muy poco. Y cuando digo muy poco es muy poco, pero hicieron mucho. Gracias. Entonces, yo creo que, reitero, hay que poner huevo y cacarearlo, a difundirlo más, hagan su programa de YAG, difúndanlo. Necesitamos más cosas, necesitamos más información. Muchas veces hablamos de que no, estas personas no se comportaron a la altura, pero es que probablemente no estamos también teniendo la altura de compartir. Y en eso va a radicar mucho del éxito de ustedes. Compartan el conocimiento. Justo también en esa misma línea hemos estado también creando material sobre los ejercicios que hemos tenido, como la Escuela de Liderazgos y los cafés políticos, el panorama, cuántos cargos electos tenemos por plurinominal, por elección popular. Entonces, por ejemplo, lo pueden descargar en nuestra página web, jacmexico.org, y ha sido muy importante porque son las voces de las personas que estamos participando, ejerciendo nuestro derecho a la participación ciudadana, y a nivel nacional. Y también quiero reconocer muchísimo al director de la Heinrich Böll, Florian Huber, que nos ha apoyado muchísimo, sobre todo para traer a los más de 200 mexicanos a Ciudad de México, de todo México, para que puedan vivir esta experiencia. Entonces, en el momento de socialización, en el paso de socialización, estamos justamente creando este tipo de instrumentos y vamos por más creación de instrumentos para justo poder permearlo en la sociedad, y por supuesto que estaremos aquí contigo presentándolo. Esta es su casa. Oiga, Muchas nada gracias. más, ahorita que estamos hablando y todo, yo sé que 2 años se puede ser Brasil, muy padre, etcétera, pero debe de haber varias acciones previas, ¿no? Cómo nos organizamos y todo, y seguramente habrá muchas personas que quieran organizarse con ustedes, apoyar en la organización, porque siempre es importante, nada más por favor, díganles que van a estar en sus redes sociales activos, ¿no? Por supuesto, síganos en todas las redes sociales como @YAGMéxico. Afortunadamente tenemos una gran respuesta porque las juventudes son las que tienen esas redes sociales y saben sobre el internet de las cosas, y entonces no hay ningún problema. Es hacer una invitación al llamado a la acción. Es importante decirles que no solo existimos en el mes del orgullo o en la marcha, o no solo es suficiente con poner en nuestros perfiles una bandera del arco iris. El ser aliado, el ser parte de esto es tomar acción, y eso implica moverte, implica estar en los espacios, implica adherirte a movimientos sociales como el de YAG México o a cualquier otro, ¿no? En México afortunadamente tenemos una respuesta muy coordinada, muy articulada, donde podrán observar también otras organizaciones. Les invito a ser partícipe de esto.
es ejercer la ciudadanía, es fortalecer la democracia, es ayudar a los otros, ¿no? Y a través de esa ayuda uno se salva. Yo siempre lo he dicho. Pues ya lo saben, miren, yo creo que se vale ser chismoso, chismosa, chismose, pero al final somos comunicadores y vamos a llevar esta información a la gente que quiera participar, y en la medida que haya más conciencia, seguramente tendremos una mejor sociedad civil. Pues les agradezco mucho. Muchísimas Gracias, gracias, Y Alex. nada más me gracias. gustaría, en sus propias palabras, que me dijeran brevemente quiénes son. ¿Quién eres tú, Pau? Yo soy Paola Santillán, coordinadora del programa feminista interseccional de la organización Mujeres Diversas YAG. Tenemos una visión no separatista y colectiva. Excelente. Adrián. Yo soy Adrián Rodríguez y tengo el honor, el gusto y el orgullo de coordinar los programas internacionales y las representaciones estatales de YAG México. Yo soy Iván Vas. Tagle y yo soy director de YAG México, esta organización que es una de las organizaciones clave en nuestro país y en la región. Y yo soy Alejandro Ruiz y estoy orgulloso del programa que he tenido, porque hoy veo 3 jóvenes orgullosos, conocedores y sobre todo generosos, porque están compartiendo lo mejor de ellos con todos ustedes. Muchas gracias a los Gracias a ti, Muchísimas Alex. gracias. Y gracias a ustedes Gracias. que nos han seguido. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. Nos Bravo. vemos.